Pero comparto. No me acoplen el sonido. Bien, vamos a comenzar entonces con los primeros conceptos de interferencia de onda, 8 de julio, y es Taffy y Marchetti. Primero vamos a ver algunas láminas que tenía preparadas. Hay mucha info de esto y bastante extenso, y hice algunos recortes para tratar de orientarnos sobre los ejercicios prácticos, lo que creo que sería más conveniente. En primer lugar, comparto las diferentes velocidades de propagación que han visto ustedes que son, según el medio, varían y dependen del medio, digamos, no de la fuente que lo origina. Y acá tenemos una velocidad de propagación en una onda longitudinal en varilla, o sea, longitudinal cuando se la somete a un esfuerzo longitudinal, o sea, a lo largo de la longitud de la varilla. Una onda transversal cuando es una transferencia, digamos, transversal sobre la varilla. Y la que ya conocíamos de la velocidad de propagación, una cuerda tensa, que era igual a la fuerza sobre la densidad lineal de masa, que es la tercera, en raíz cuadrada. Y en fluidos, sean líquidos, gases, la onda longitudinal tiene una velocidad de propagación que es la raíz cuadrada del índice de compresibilidad sobre la densidad del fluido. En general, como vean ustedes en sólidos, digamos así, en el denominador aparece la densidad, o bueno, en fluidos. En el caso de la onda transversal de una cuerda aparece la densidad lineal de masa, que es una densidad equivalente a la densidad de masa sobre volumen del fluido de los sólidos, ¿no? Arriba está la tensión o la fuerza de tensión que teníamos en la cuerda tensa, y en las diferentes sustancias tenemos los índices de compresibilidad o los índices de elasticidad del módulo de Young, en cómo varía las deformaciones respecto a una fuente que la origina. Esta está demostrada en el libro, digamos, no la quise traer a colación, como les digo, voy haciendo un recorte de los contenidos que me parecen relevantes para que tratemos de ver lo que me interesa a mí particularmente. Habíamos visto, bueno, los conceptos de onda transversal cuando las partículas oscilaban transversalmente la dirección de propagación de la onda, y una onda longitudinal en un fluido, como puede ser un cierto fluido sostenido en un recipiente que tiene un émbolo que se puede desplazar, y la onda longitudinal implica un movimiento de partículas que van en la misma dirección de propagación de la onda mecánica dentro del fluido en sí mismo, ¿no? El principio de superposición, que algo vieron, digamos, imagino en los videos que les pasé, cuando las ondas se combinan en un punto, el principio de superposición me dicen que el resultado es como la suma de cada efecto por separado. Suponiendo que entre ellas no causan un efecto diferente y interfieren finalmente sobre la partícula del medio, sino que podemos hacerlo como una suma punto a punto de los efectos de cada una de las ondas por separado. Siempre que la fuerza restauradora, vean acá, varía en forma lineal, o sea que no estoy lejos de los límites de la distorsión de la materia, en el sentido que no supero los límites de elasticidad de deformación, ¿no? Bueno, esto calculo que vieron cuando dos frentes de onda se encuentran y van en direcciones contrarias. Los pulsos, tan solo como menciona acá, se mueven uno a través del otro, desplazando las partículas del medio como si no existiera el otro. Entonces, si vamos sumando punto a punto los instantes, y después cada uno o cada frente de onda continua por separado, siguen desplazándose en el sentido que venían, idealmente sin haber perdido energía en este contexto de interferencia entre los dos. Por eso decimos acá en el principio de superposición, vamos sumando la posición relativa de cada una de las partículas del frente de onda interferida en un sentido y en el otro, ¿no? Como mencioné hace rato, el principio de superposición hay veces que no se cumple, en el sentido que si alguna de las ondas tiene una amplitud tan grande que excede el límite elástico del medio o el límite de deformación, ya no se cumple. Entonces la fuerza de restauración deja de ser directamente proporcional al desplazamiento de la partícula, y su efecto en un punto no es una función lineal de su amplitud, o sea que el medio en alguna forma se deforma por efecto de la onda mecánica con una amplitud demasiado elevada respecto a la posibilidad de recuperación del medio, ¿no? Bien, vamos sobre interferencia de ondas. Cuando dos o más ondas se combinan
En un punto determinado se dice que se interfieren y se conoce como interferencia. Tenemos un ejemplo acá sencillo de una imagen y que han visto en algunos casos sobre las experiencias de la Universidad de Colorado, de dos pulsos de ondas que se están interfiriendo en fuentes distintas que se originan y en el frente de onda de interferencia de ellas se van produciendo los fenómenos de superposición, que decimos que la sumatoria de los resultados es como si cada una de las perturbaciones actuara por separado, ¿no? Entonces en algunos puntos tendremos interferencia, como vieron, constructiva y en el otro destructiva, cuando se unen los valles, cuando se unen los picos. Cuando se unen los picos tendremos interferencia constructiva, cuando se den contacto entre los valles o los, depresiones, digamos, de la superficie, la sumatoria será una depresión mayor, digamos, que la de cada uno por separado, ¿no? Esto han visto seguramente en los videos de la Universidad de Khan Academy, la interferencia constructiva, en la que dos ondas que tienen la misma frecuencia, diferentes amplitudes, y están oscilando en fase. Recuerden que en fase implicaba que alcanzaban los máximos y mínimos a los mismos tiempos. Se sumaban los efectos y me daba una onda finalmente mayor que la inicial. En interferencia constructiva podía tratarse de dos ondas que tenían las mismas amplitudes, pero estaban desfasadas entre sí, una distancia de medio ciclo entre ellas, y la sumatoria en cada efecto me daba una destrucción, digamos, de las amplitudes. Aproximadamente quedaba una señal lineal, digamos, sin haber un efecto, sin tener un efecto, digamos, resultante, porque se interfieren y se, por así llamarlo, se destruyen entre sí los picos que teníamos previamente, ¿no? De hecho, voy un poco rápido porque creo que lo han visto el video y si no lo pueden ver del video, digamos, no es nada complicado la interferencia como el principio de superposición que me resuelve la interferencia de ondas. Y acá tenemos un ejemplo sencillo de dos frentes de ondas en donde tenemos amplitudes similares, longitudes de ondas similares y frecuencias similares, con un desfase entre ellas, y estamos planteando acá dos ángulos de fase inicial. Recuerden que los ángulos de fase me daban ese desplazamiento relativo de una onda respecto a otra o respecto a un sistema de referencia. Y si sumamos ambos efectos, podemos tener la onda resultante de esta sumatoria. Como decimos, amplitudes más o menos similares, frecuencias similares y longitudes de ondas similares. Y lo que logramos ver finalmente es que la señal interferida tiene una forma de onda parecida a las de origen, con kx menos omega t, con un desfase que depende de los desfases iniciales de cada onda por separado. Y es importante que el módulo, la amplitud, digamos, del módulo se vea afectado por ese desfase entre las señales, ¿no? Vimos ahí que si era una desfase de 180 grados se producía la destrucción, si era desfase de 0, digamos en sí, era máximo, porque el coseno de 0 me da 1. Y entonces, en la medida que iba variando el ángulo entre ellas, se producían las interferencias constructiva plena o la destructiva plena, ¿no? Entonces, el módulo de la amplitud se ve afectado por ese desfase de las señales, y ese desfase puede deberse a tiempos diferentes o a posiciones distintas. Como está dentro del argumento de la función seno, y no me especifica, digamos, que sea un desfase debido a una diferente longitud de onda o a una diferente frecuencia angular o diferencia temporal, puede asumir que por ejemplo, phi1 ha sido un desfase temporal que ocurrió un tiempo después, o puede deberse debido a ese phi1 debido a un desplazamiento en respecto a la posición que haya comenzado en un tiempo después respecto a mi posición de origen. Como han visto también en el video de Khan Academy, cuando ponen dos frentes de onda que se van interfiriendo, las van desplazando una respecto a la otra en medias longitudes de onda o longitudes de onda completa, espaciales, o también se puede plantear un desplazamiento no solamente en la posición, sino que en un tiempo posterior se haya dado y se haya producido ese desfase que lo planteó dentro del argumento de la función seno. Antes de entrar en energía, que ya lo vimos la semana pasada o anteriores, vamos a ver un ejemplo del práctico, para que esto no quede tan colgado como concepto. Ya somos más. Y recuerden que si se cae la conferencia, que son 40 minutos, y hasta las 7:40, después
nos volvemos a conectar sobre el mismo vínculo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una señal o dos señales que se están interfiriendo en forma lineal, I1 e I2, que están en el práctico, que tienen amplitudes similares, frecuencias similares, longitudes de ondas similares, y el desfase que podemos plantear entre Φ1 y Φ2 como un ángulo inicial, aquí ya está planteado dentro de un desfase de la segunda señal. O sea que I2, en este caso, tiene un desfase phi de menos 0,25, recuerden radianes, ¿no? ¿Se ve bien en el negro o hacemos en azul? Vamos a plantear en azul. Y me piden la amplitud de la onda resultante en el apartado A. En el apartado B, cuál es la frecuencia de la onda resultante. Recordando estas relaciones trigonométricas entre una y otra, entre las funciones de seno y coseno, digamos. Si hacemos la sumatoria de los efectos, podemos sacar la amplitud de factor común. Nos quedará el seno. Yo lo voy a poner en general kx menos omega t porque son parecidos. Después lo usaremos al dato. En un caso, más seno de kx menos omega t menos phi. Le voy a poner directamente phi. ¿Ok? Ese ángulo inicial. Usamos las relaciones trigonométricas. Este 5 metros lo podemos mantener afuera. Y tendríamos el seno de alfa más el seno beta, que podemos llamarle alfa a este argumento y beta al segundo. Me da como resultado 2 veces el seno de alfa más beta, o sea, cada argumento por separado. Sería kx menos omega t más kx menos omega t más phi dividido en 2. Y acá tendría el coseno de kx menos omega t. Ahora restándolo, menos kx menos omega t. Oh, perdón, acá falta menos phi. Y con una tableta gráfica me demora un poquito en recorrer la pantalla. Y por afuera tendríamos la amplitud, ¿no? Para no demorarnos mucho en el aspecto matemático, fíjense que acá tengo kx menos omega t y menos kx menos omega t, o sea que entre ellos se van a cancelar. Y el menos con menos me va a dar el argumento phi dividido sobre 2 acá. Y acá cuando sume kx menos omega t más kx menos omega t me va a quedar 2 veces kx menos omega t sobre 2 más phi sobre 2. Y este 2 lo podemos sacar afuera, me va a quedar 2 por 5 metros. Y acá me va a quedar directamente el coseno de phi sobre 2. O sea que la señal interferida en el análisis matemático sencillo que estamos haciendo acá en amplitudes similares y frecuencia y longitud de onda, queda con este resultado en donde tendríamos 2 por 5 metros, me daría 10 metros, el doble de la amplitud inicial, pero modulada por este coseno de phi sobre 2. Como este no depende de la posición ni del tiempo, tenemos que multiplicar este valor por coseno de phi sobre 2, que en este caso es menos un cuarto, me quedaría menos un octavo, en radianes, ¿no? Calculo su valor, multiplico por los 10 metros y me da la amplitud total resultante de la señal interferida. Hasta ahí sencillo, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia de la señal? Fíjense que básicamente omega se ha sostenido en la señal interferida y en nuestro caso omega era 1200 pi
Perdón, aquí era pi sobre 4, faltaba pi, que aquí es pi sobre 8. No es un octavo, sino pi sobre 8. Y omega, que era igual a 2pi por f, será igual a pi por 1200. Sí, bueno, y ahí podemos cancelar f, pi y pi, me queda que la frecuencia es 1200 sobre 2, que me da los 600 Hz de la señal interferida, que era similar a la de las fuentes originales, ¿no? ¿Está entendido? Sencillo, una aplicación básicamente matemática del concepto de interferencia como sumatoria de los efectos en forma separada, con señales que están aproximadamente similares en longitudes de onda y amplitudes, ¿no? En el apartado 2, algo similar, de ondas armónicas con longitudes de onda de 3 metros cada una, viajan a una velocidad, en la misma dirección, a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Es importante también porque fíjense acá que los argumentos están menos omega t, o sea que las señales están propagándose en la misma dirección, en el ejercicio 1 y en este ejercicio 2. Entonces tendremos una velocidad de propagación que será 2 metros sobre segundo, y longitudes de onda iguales, que son de 3 metros. Y me dice que la segunda señal se origina desde el mismo punto que la primera, pero a un tiempo posterior. Acá me especifican que se da en un tiempo posterior y no a una distancia distinta, ¿no? La fuente puede haber tenido un origen diferente en distancia, como mencionaba que ese ángulo phi inicial de desfasaje podía deberse a tiempo o a espacio, ¿no? Determina el mínimo intervalo de tiempo posible entre los dos momentos de inicio de las dos ondas si la amplitud de la onda resultante es la misma que la de las dos ondas iniciales. O sea que la amplitud final va a ser igual a la amplitud inicial de la señal. Si tomamos el caso que vimos recién acá en forma general, fíjense que acá me falta el seno, me había olvidado. La señal interferida la podemos poner aquí abajo, usando el mismo resultado de acá arriba, y 1 más I2 en forma genérica, como 2 veces la amplitud por el coseno de phi sobre 2 por el seno de kx menos omega t más un phi sobre 2, ¿no? Entonces esa es la señal interferida con señales de más o menos misma amplitud y frecuencias y longitudes de onda similares, ¿no? Entonces tenemos que determinar el mínimo intervalo de tiempo entre los dos, de inicio de las dos ondas, para que la amplitud sea la misma que las dos ondas iniciales. Este valor es el valor de la amplitud final y la amplitud inicial sería de cada onda por separado, A. Entonces, si igualo A final con A, tendría que 2 veces A por el coseno de phi sobre 2 me queda igual a A. Y aquí puedo cancelar A con A. Y me quedará que el coseno de phi sobre 2 es igual a 1 medio. Arco coseno de 0,5, creo que daba 60 grados. Bueno, para no demorarme demasiado, el tiempo en Zoom vuela. Vamos a considerar que es un phi sobre 2 igual a 60 grados, pi sobre 3. Creo que da, revisen ustedes después. 60 grados lo podemos poner como 180 dividido en 3, me da pi sobre 3, con lo cual phi me quedaría 2 pi sobre 3. El ángulo de desfasaje entre las señales, y era el desfase entre las señales iniciales. Recuerden que ese phi que marcábamos arriba como ángulo inicial de desfase, ¿no? En forma general. Me piden determino el mínimo intervalo de tiempo. Recordemos que cuando veíamos variaciones angulares, el delta phi podía deberse a, como decía, variaciones espaciales o variaciones temporales. Si lo veíamos del lado de vista o punto de vista de una variación temporal, era igual a omega por delta t. Si era del punto de vista, esto es temporal, o sea, por tiempos distintos el ángulo, y podría ser espacial, donde tenía un delta phi que era k por delta x, ¿no?
Entonces, en nuestro caso, estamos viendo un desfase temporal, entonces ya que ese ángulo se debe a una variación temporal de las señales entre sí. Entonces, puedo determinar que la variación temporal va a ser igual a la variación de fase dividida en omega. Tenemos delta phi, o la variación de fase, que es 2pi sobre 3. Nos faltaría omega. Y lo podemos sacar de los datos que tenemos acá arriba, que velocidad era igual a lambda por f. La velocidad era 2 metros por segundo. La longitud era 3 metros. Sí. Longitud de onda era 3 metros. Con lo cual la frecuencia me queda 2/3 de hertz. Y omega sería 2pi por 2/3. Queda radianes sobre segundo. Y esto acá arriba, el desfase era en radianes. Y podemos cancelar radian con radian. Y 2pi con 2pi. Y el 3 sobre 3, sí, también, ¿no? Está denominador, sí. Entonces quedaría un medio, ¿no? Que sería medio segundo el tiempo en que salió la segunda señal y se interfirió con la primera, que ya venía desplazándose, ¿no? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Ahí no me, la fórmula esa no me acordaba yo la última. No había leído bien, yo pensaba que era para sacar el ángulo nada más. ¿Cuál, Y perdón? ¿Está? ahora que lo estoy leyendo bien, la última, me faltaba. Ah, ok, no hay problema. Eso cuando lo vimos, ¿se acuerdan en ondas mecánicas que veíamos los desfases en espacio y en tiempo? Sí, sí, yo pensaba que me pedía otra cosa por eso. O sea, para sacar el ángulo, pero no he leído bien. Pero ahora sí me doy cuenta. Bueno, no hay problema, por eso estamos. Vamos a... Me alegro que lo hayan entendido. Continuar un poquito con la presentación. Este no es el fin en sí mismo, sino que hay mucho más por ver. Bueno, en general, como vieron acá, el desfase, si no son los ángulos iguales, o sea, acuerdan que teníamos un desfase phi planteado de la señal 1 con la señal 2. Si cada señal tenía un phi 1 y un phi 2, el argumento ya queda phi 1 menos phi 2 sobre 2. Y acá también desfasada en phi 1 más phi 2 sobre 2. La función trigonométrica, ¿no? Entonces, si el phi 2 vale 0, el phi 1 era el que teníamos nosotros de dato inicial, ¿no? Eso lo toman como general. Bueno, las 2 semanas creo vimos potencia transmitida, energía transferida por una onda mecánica y la potencia a través de un área transversal en unidad de tiempo. O sea, esto voy a ir un poquito más rápido porque ya lo vimos las semanas anteriores, está en el video previo. La cuestión que la potencia media transferida por una fuente hacia la onda mecánica, que es la que está transfiriéndola en el medio, isotrópicamente en todas las direcciones, idealmente sin pérdida energética. Llegamos a este valor que lo habíamos calculado, que era 2pi cuadrado por la amplitud al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado, por la densidad lineal de masa, en este caso de una línea, de una cuerda, por la velocidad de propagación sobre cuerda. Este era el valor final que habíamos calculado de la potencia media transferida a través de una cuerda tensa. Recuerden que potencia era energía por unidad de tiempo, o sea que la potencia es la energía instantánea que se está transfiriendo de una fuente hacia la cuerda y la cuerda la propaga en el medio. Ya habíamos visto intensidad como el valor medio de esa potencia que coincidía con este valor que era, recuerden que la potencia era una función espacio-temporal también, lo habíamos visto que dependía del coseno cuadrado y que siempre era positivo, se acuerdan por ahí que era una coseno rectificada y el valor medio era un medio de este valor de pico, este valor era el valor de pico. Nuevamente, si no lo han visto, lo pueden ver del video anterior y ahí les va a quedar claro de dónde obteníamos la potencia que se transfería a una onda mecánica
y que le entregaba una fuente. ¿Quién es la fuente que le entrega la cuerda? Sería la persona que está transmitiendo la señal. La que en un caso de una onda mecánica acústica sería un parlante que está transfiriendo la energía al medio y la que se está propagando sobre el aire, ¿no? Habíamos visto la intensidad como potencia media sobre 4pi radio cuadrado, como era el valor medio, considerando una propagación en todas direcciones en forma espacial, y por eso tomamos como una esfera, superficie esférica a la que se estaba transfiriendo la señal en el espacio. Una imagen en particular de una frente de onda que se está propagando. Y nos quedaba ver lo que me interesaba, que era conceptos de reflexión de onda e interferencias en un medio contenido. El fenómeno de reflexión tiene lugar cuando una onda que se propaga en un medio incide en una superficie de separación con otro medio, como por ejemplo reflexión de onda mecánica que se propagan en cuerdas, membranas, columnas de aire, una onda transversal que se propaga en una cuerda tensa, y la reflexión de la señal depende de las condiciones de borde o de contorno y de las características físicas y mecánicas del medio. Si teníamos un anclaje fijo o un extremo fijo, o un anclaje móvil o extremo libre, se presentaban estas dos situaciones, que seguramente lo deben haber visto en el video o en el Giancoli, o en la bibliografía del Sears cualquiera, ¿no? Una señal que se está propagando en una cuerda tensa en un extremo. Cuando llega a ese punto se produce una inversión de fase de la señal y vuelve invertida, propagándose en la otra dirección, idealmente sin pérdida energética, en el choque elástico, por así pensarlo, que la pared le devuelve toda la energía que venía transfiriendo la onda mecánica en la cuerda. Y si el anclaje era libre, la onda reflejada, digamos, venía con la misma fase y amplitudes similares que la inicial. ¿Sí? Y en nuestro caso vamos a ver ondas estacionarias, que serían aquellas ondas que se interfieren, digamos, en un medio estanco. Y en este caso sencillo sería una cuerda que está sujeta en un extremo, fija en algún punto sobre una pared, por ejemplo, y una cuerda, una mano que está meciendo en el otro extremo. O la situación, por ejemplo, de una cuerda de guitarra que está tensa en los dos extremos y la desplazo en su parte central. Y la señal se iría hacia los extremos y volvería reflejada. Como los extremos están fijos, la señal volvería invertida en fase y se interferiría con la señal que venía en un sentido. Si venía en un frente de onda, por ejemplo, hacia la izquierda, se interfería en la esquina y volvía invertida en señal. Y en esa interferencia se podía dar interferencia constructiva destructiva. Y aquí lo vemos como una interferencia constructiva en algunos puntos y destructivas en otros. Se forma como un lóbulo, digamos en sí, creo que acá está en el extremo de una cuerda tensa, digamos. En el medio tendríamos interferencia constructiva y en los extremos destructiva, que están fijos. Si vamos variando la frecuencia, la señal de la frecuencia o la tensión de la cuerda, como cuando uno afina una guitarra, digamos así, puede ir pasando de que se generen más lóbulos en esa cuerda tensa y en estos extremos de máximos, digamos, se le denomina antinodos, y los extremos de mínima, donde se va interfiriendo la señal, se le denomina nodos, donde se da una interferencia destructiva, ¿no? Y dependiendo de las condiciones que vamos a ver ahora, se pueden presentar una determinada cantidad de nodos antinodos en esta señal interferida, ¿no? Vamos a ver. ¿Han llegado a ver algo de este concepto o no? Pues quieren que lo explique en un pequeño análisis gráfico. ¿Por qué se da este resultado final de la señal interferida? Profe, sí hemos visto ese de los nodos, Bueno, ok. de los antinodos, eso estábamos leyendo en el Giancoli. Bien. Si se fijan en la bibliografía, vamos a tener una señal que está viajando. Fíjense que acá con una señal positiva hacia la izquierda, por ejemplo, y una negativa hacia la derecha, que están yendo y volviendo. Si tomamos en realidad, digamos, con el aspecto que está fijo en el extremo, acá deberíamos poner un menos A, porque la señal viene invertida respecto a la primera.
o en esta señal que podemos considerar que va hacia la derecha y, perdón, hacia la izquierda, y la derecha era la que se originaba en el extremo de la pared, ¿no? En definitiva, si después le puedo pasar como en la demostración matemática de cómo se llega al resultado de la señal interferida, pero similar a lo que veíamos hace rato, la señal interferida tiene una función temporal, espacio-temporal, que era coseno omega t, temporal solamente, perdón, y una parte espacial, digamos, que depende del seno de kx. O sea que el módulo de esta señal se tomaría toda esta posición de 2 veces la amplitud más el seno de kx, que estaría como modulando la amplitud de la señal interferida. Y esta señal interferida, si analizamos el argumento del seno de kx, me va a dar las posiciones en las cuales se daría esa interferencia constructiva o destructiva. Según la posición, porque estamos hablando de posición en la longitud de cuerda, si el seno es máximo, que tomaría un valor máximo de 1 o menos 1, digamos, tendríamos los puntos de los antinodos donde se da la interferencia constructiva. Y si el seno de este ángulo se hace 0, o sea que sería con un ángulo de 0 o 180 grados o de 360 grados, el seno de esos 0, 180, 360 me da 0, que sería el caso de los antinodos, en la posición de la cuerda, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis del argumento de la función seno kx, se anularía, aquí estamos viendo cuando se anula la función seno kx, sería el caso de los antinodos. Si tomo los máximos, sería cuando el seno de kx vale 1, entonces estoy analizando otra situación. Pero acá estamos analizando justamente de los nodos, que es donde la amplitud se vuelve 0, que son esos puntos donde se interfieren destructivamente, ¿no? Entonces, si hacemos kx igual a 0, pi, 2pi, 3pi, que serían los valores posibles del argumento de la función seno para que el seno valga 0, y pasamos dividiendo k, o sea, lo que estoy haciendo, se entiende, ¿no? Estoy igualando kx, que es el argumento del seno, a los ángulos posibles que me darían seno de 0 me da 0, seno de pi me da 0, seno de 2pi me da 0 y seno de 3pi me da 0, sucesivamente, ¿no? Entonces tendría que, si paso dividiendo k, me quedaría 0, pi sobre k, 2pi sobre k, 3pi sobre k, etc. Y si reemplazo k como 2pi sobre lambda, me estaría dando los valores respecto a las posiciones espaciales en los que se anularían las señales interferidas, ¿no? Entonces tendría cuando x vale 0 y x vale 0 en los extremos. Si tomo un punto de referencia al costado y es el extremo fijo, ahí voy a tener un nodo y es donde se anula la señal porque está fijo en el extremo, no puede desplazarse. Y luego tendría en lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2 o 3 lambda sobre 2, las posiciones sucesivas donde se podría anular la señal interferida. Aquí les resuelvo, comento con lo que dije recién, que en x igual a 0 hay un nodo porque es el extremo fijo, y dos nodos adyacentes, perdón, estarán separados en lambda sobre 2, así que la longitud de la cuerda, porque siempre la cuerda va a estar, si fuera una cuerda sujeta en los extremos, entonces de extremo a extremo tendrán que tener valores que dependen de la longitud de onda de la señal que se está propagando, lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2 o 3 lambda sobre 2. Esto me parece que mejor lo voy a explicar en el gráfico. Recuerden este concepto entonces que x, la posición en metros en donde se anulaban las señales interferidas eran igual a 0, lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2 y así sucesivamente. Voy a pasar a... Hagamos una cosa, estoy viendo que queda un minuto y ya se va a cortar. La cortamos ahora a esta sesión, así ya se pone a generar el video MP4 y nos reconectamos en este mismo lugar, ¿ok? Aprieten de vuelta el mismo vínculo y ya entro de vuelta. Así no se nos corta en medio de la aplicación. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy cortando. Bueno.